para enfrentar una situación así, en el caso del Perú, hay que salirnos de la macroeconomía y bajar a la microeconomía. Y cuando te digo bajar a la microeconomía es que deberíamos tener un equipo económico y un gobierno que analice caso por caso, sector por sector. Está con nosotros a esta hora de la mañana y nos vamos a quedar en extenso con él, Guido Penano, que es economista y que es parte de la casa, parte de Exitosa, tiene una columna aquí todos los días y él pues ha estado advirtiendo esta situación durante muchas semanas, lo hemos conversado en realidad, ¿no es cierto?, por diferentes aspectos, tanto el interno como el externo, ¿no? Y esto ya se veía venir. Guido, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Hablemos Claro. Muchas gracias, Jesús. Un placer para mí estar acá y compartir esta tribuna contigo y con todos los amigos de Exitosa. Realmente es difícil de creer el escenario en el que estamos. Lo acabamos de escuchar de nuestro corresponsal en Huancayo. El paro empezó hace 6 días y recién hoy día se está organizando una mesa de diálogo para empezar a ver cómo se solucionan los problemas. Ya eso te dijo todo, ¿no? Habría que puntualizar aquí, el paro no empezó hace 6 días, el paro fue anunciado ya hace bastante tiempo. Claro, o sea, claro que sí. Estamos hablando con casi un mes de anticipación, donde los transportistas estaban buscando hablar con el gobierno, hablar con los ministros y tratar de encontrar una solución a sus demandas. Ahora, ¿qué es exactamente lo que están reclamando los transportistas de carga pesada, que es el gremio que en este momento está parando? Hay diferentes tipos de gremios, ¿no es cierto? Mira, exacto. A ver, para que el público le quede claro, porque hacemos un contexto de análisis y haciendo además una evaluación de la semana. ¿Qué piden los transportistas de carga pesada que en estos momentos están tomando las carreteras? Que por cierto es un delito. Es un delito que ellos también deben tener en cuenta, está cometiendo. A ver, piden eliminar la competencia desleal que les hacen los transportistas extranjeros y direccionar la reserva de carga para los gremios nacionales. También piden que la tabla de valores referenciales sea declarada de tarifa mínima obligatoria, la eliminación de impuesto selectivo al consumo de los combustibles para los transportistas nacionales, que se revisen los contratos de concesión de carreteras y peajes. En cuanto a la fiscalización, exigen la reestructuración total de la SUTRAN y la revisión de la ley de municipalidades, entre otros. Bueno, estos 5 puntos creo que son las demandas más importantes. Creo que algunas se pueden cumplir como otras no. Tú que analizas el tema, claro. ¿Cómo ves? Bueno, simplemente doy un paso atrás antes de contestarte, ¿no? Para mí esto que está ocurriendo en las principales ciudades que tú muy bien has mostrado en los últimos minutos es un poco, para mí, lo que fue Tarata cuando tomábamos conciencia del terrorismo. Pero ojo, en los últimos 8 meses se han quemado campamentos mineros, se han paralizado 1000 otras actividades. O sea, esto no es el inicio de un proceso de caos. El proceso de caos viene de bien atrás, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que piden los transportistas, a mí me parece que hay aspectos muy puntuales. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Me parece absurdo, ¿no?, esta competencia desleal, mira cómo lo pongo, competencia desleal entre los vehículos extranjeros y los vehículos nacionales, de empresas extranjeras y nacionales. ¿Por qué? Porque los vehículos extranjeros no han pagado selectivo al consumo a la hora de adquirir sus vehículos. Nosotros sí, en el Perú se paga selectivo al consumo por un vehículo, imagínate, por un bien de capital, cuando normalmente el selectivo al consumo se aplica para desincentivar ciertos consumos que no son favorables a la población, como el tabaco, como el alcohol, ¿no? O bienes súper suntuarios, como un gran yate, como un gran velero. Esa es la lógica en teoría económica de por qué se aplica selectivo al consumo. En el Perú se encontró una salida a toda la ineficiencia de la recaudación tributaria y se aplicó selectivo al consumo a los combustibles. Y de ahí hemos empezado a ponerle selectivo al consumo a cuanto encuentras. Sí, claro, ese es un tema que no es reciente. O sea, a ver, a nuestro público habría que decirle que este es un tema que nosotros hemos advertido con mucho tiempo de anticipación y lo hemos venido sosteniendo a lo largo de los últimos meses, que se avecinaba una crisis. Antes de hablar del impuesto selectivo al consumo, que creo yo en este momento debería ser ya una decisión tomada. Ayer escuchaba al ministro de Economía, señor Graham, tratar el tema muy por encima, ¿no es cierto?, indicando que en el caso de los transportistas ya se les había dado, ¿no es cierto?, esto que es que se reduzca el plazo de entrega, ¿no?, de devolución del impuesto selectivo al consumo, pero con eso no se ha solucionado absolutamente nada. Pero es que además este esquema que tú acabas de mencionar descapitaliza a la empresa, porque te quitan el tributo y después te lo entregan sabe Dios cuándo, y el capital de trabajo se te fue tributariamente. Es que es
no, se devuelve. Pero un momentito, parece que no sabes la importancia que tiene el capital de trabajo de una empresa. Si tú le quitas el capital de trabajo con un impuesto absolutamente antitécnico, ¿no? Y además discriminatorio, evidentemente vas a tener serios problemas de funcionamiento. Y en el Perú tenemos de ese tipo de cosas infinidad. Por ejemplo, te doy otro ejemplo, el hecho de que se hayan subido tanto, ¿no?, las fianzas, los montos de las fianzas para obras públicas. Eso, por ejemplo, no te lo menciona nadie, pero va a reventar en algún momento, porque subes tanto el valor de la fianza que la pequeña, mediana empresa peruana no puede participar. Y entonces tiene que someterse a la subcontratación de empresas de afuera. Una época se llamó Odebrecht y ahora se llaman empresas chinas, que se ganan todas las licitaciones porque sí tienen apoyo financiero de afuera para poner una fianza de alto valor. Y entonces después ellos subcontratan al nacional. Oye, ¿dónde estamos? O sea, ¿somos realistas? ¿Entendemos qué pasa en la economía o no? ¿Queremos resolver o no? Y de esos hay infinidad de casos donde se discrimina a la empresa nacional y a la pequeña y mediana empresa. Volviendo al tema de los transportistas, porque claro, tú haces un análisis mucho más macro de la situación y creo que eso es importante también, que el público vaya entendiendo cuál es la realidad, ¿no?, y que estamos viviendo en este momento. Aquí hay cosas que se pueden cumplir como que no. El tema del impuesto selectivo al consumo es algo que se puede discutir y además eso nos toca absolutamente a todos, no solamente a los transportistas. Estamos en una situación de total incertidumbre, ¿no? Y hay una inflación que pues está por llegar a 7, ya se está sintiendo, ¿no es cierto? Está por llegar a 7 anual, ojo. Sí, claro. Entonces el peruano está viendo que hay un incremento bastante sustancial de los precios de los productos de primera necesidad en los mercados y está viendo que su sueldo, ¿no es cierto?, sus ingresos están completamente reducidos. Dice que la capacidad de gasto del peruano en la actualidad se ha reducido en 12%, lo cual es bastante llamativo. El poder adquisitivo se cae. Claro. ¿Quién reemplaza ese consumo? A eso voy, justamente, ¿no? ¿Cómo es que atiendes esto? Bueno, mira, el tema está que en el contexto lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de lo que está pasando en la economía y es algo que ya ocurrió antes, en la década del 70, que es esta mezcla nefasta de estancamiento con inflación. Inclusive tiene nombre técnico que se llama estanflación. Estanflación, ¿no? Que es una mezcla que normalmente no se da, porque en economía normalmente o tienes inflación o tienes recesión o estancamiento, una de las dos. Y la receta te dice qué hacer en caso de una y qué hacer en caso de la otra. Claro, pero acá tienes las dos a la vez. Claro, pero para que exista una estanflación se tiene que cumplir con determinados aspectos, ¿no es cierto? Exacto. Uno, por ejemplo, el tema de inflación constante, falta de trabajo. Desempleo y poco crecimiento. Entonces, si tienes esas tres cosas, dices, ¿y ahora qué hago? Y cuando entras en ese tema, las salidas no son fáciles. En primer lugar, necesitas un equipo, no un ministro de Economía, un equipo de gobierno que enfoque todos los temas a la vez. Y te voy a explicar por qué. Porque yo no sugeriría jamás aplicar lo que se aplicó en los 70s, a mediados de los 70s en el mundo y después a principios de los 80s, que fue el Reaganomics, ¿te acuerdas? La política del señor Reagan, o el thatcherismo, lo que se aplicó en Inglaterra con Margaret Thatcher, que fueron políticas draconianas, durísimas, para poder matar la estanflación de esa época. Acá en el Perú yo no sugeriría eso de ninguna manera, porque además tenemos un factor que nos diferencia de lo que ocurría en los 70s, que tenemos reservas internacionales, tenemos dólares en abundancia, tenemos un tipo de cambio que, como dijimos aquí, viene bajando. Sí, ese es un tema punto central. Sí, pero ese es un tema del que vamos a conversar en tan solo unos minutos. Sí, dime. Para esto de la estanflación, que creo que es importante, que a veces la economía suele ser muy difícil para que lo entienda el peruano Lo sé. No, para los que no lo han estudiado, ¿no? Entonces, claro, el peruano reacciona en temas económicos cuando el bolsillo se le toca, ¿no es cierto? Como lo que estamos viendo ahora. Cualquiera, ¿no? Entonces, claro, ahí surge justamente ya la controversia y la poca tolerancia respecto a las acciones que toman los gobernantes, ¿no? Ahora, ahí, para enfrentar a la estanflación, te decía, yo no sugeriría jamás Reaganomics o thatcherismo, pero lo que sí te diría es, para enfrentar una situación así, en el caso del Perú, hay que salirnos de la macroeconomía y bajar a la microeconomía. Y cuando te digo bajar a la microeconomía es que deberíamos tener un equipo económico y un gobierno que analice caso por caso, sector por sector. Es decir, a ver, ustedes textileros,
¿Cómo los está afectando la situación internacional y la situación nacional? ¿Qué necesitan para incrementar producción, para incrementar empleo, para incrementar exportaciones? ¿Cómo te apoyo? Yo, Estado, ¿qué hago para que tú, textilero, funciones? Y tú, a ver, químico, y tú, a ver, metalmecánico, y tú, a ver, minero, y tú, a ver, agrario. ¿Y agrario de qué? ¿De agroexportación o de mercado interno? Esas son las cosas. Claro, hay que bajar sectorialmente. Eso pasa por generar incentivos, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro, yo hasta el momento... O eliminar trabas. Claro, Ojo, también. Claro, hasta el momento yo no lo he visto. Claro, o sea, para enfrentar esta situación, esta crisis económica, necesitas primero incentivar al mercado, ¿no? Cirugía fina. Y incentivar Cirugía además fina, diferentes Claro. sectores de la economía que creo son importantes. Ahora estamos viendo a los transportistas parar y generar todo un problema. Ahora se suman los agricultores que también tienen este problema con la uria, ¿no? Que además no es un tema de ahorita, es un tema que lo han venido reclamando desde que el gobierno ha asumido competencias. Ya los agricultores hace rato estaban diciendo necesitamos apoyo, la uria está escaseando, la uria está demasiado cara. Pero discúlpame, ¿quién es el que ha asusado todos estos hechos? ¿Quién propuso Reforma Agraria 2? ¿Lo propusimos nosotros? No. Lo propuso un gobierno que decía que... ¿Y qué significa la segunda reforma agraria? Significa incentivos, significa... No, Y bueno, pasan los meses y esto fue simplemente un anuncio politiquero. Y entonces el agricultor, yo lo entiendo perfectamente, que dice, oye, un momentito, me ofreciste esto, me ofreciste esto, me ofreciste esto y no has cumplido con nada. Obviamente ahí la calle reacciona, ¿no? Lo que yo siempre he dicho, que para mí... los señores congresistas, con todos los errores que tienen, que son muchísimos, porque no se han dedicado a otra cosa que vacancia, ellos no pueden vacar a Castillo, pues no tienen los votos. Y yo creo que lo sabemos, todo el Perú lo sabe. Quien va a vacar al señor Castillo, si lo vaca, es la calle. Si el señor se sigue comportando así. Sí. Estamos partiendo del análisis inicial de lo que significa el aspecto económico aquí en el país, que creo que es algo de lo que no nos hemos preocupado todos en general y ahora nos están estallando en la cara, ¿no? Los conflictos Claro. sociales. Somos demasiado centralistas y pensamos solamente en Lima, sin embargo las regiones son las que hablan. Y el presidente de la República, pues obviamente ha estado hablando durante meses sobre el pueblo y el pueblo es ahora el que le está marcando una agenda, ¿no? El que le está diciendo... Y ya, ¿no? O sea... Y es tiempo, ¿no? Es tiempo, ¿no? De tomar decisiones o simplemente pues, pueden pasar cosas peores, ¿no? O sea, lo pongo en sencillo para que todos podamos entender que, claro que que hay escenarios, ¿no? Que se van complicando. Entonces, no solamente se trata de Junín, o sea, se trata prácticamente de todo el país y la disconformidad pues genera justamente esto, ¿no?